Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology. Alquimia, una introducción al simbolismo y la psicología, de Marie-Louise von Franz, despliega a lo largo de sus 9 conferencias un recorrido minucioso y dialéctico por el surgimiento, las transformaciones y el sentido psicológico de la alquimia. La obra parte de un presupuesto central, aquello que los antiguos alquimistas proyectaron en sus hornos, sustancias y operaciones no pertenece al ámbito ingenuo de la superstición, sino a un saber experiencial que, sin proponérselo, elaboró imágenes precisas del proceso de transformación interior. Ese proceso es retomado desde la psicología analítica para revelar que la alquimia no es un capítulo excéntrico del pasado, sino una expresión simbólica de movimientos psíquicos que siguen manifestándose en la vida contemporánea. A lo largo de sus conferencias, Marie-Louise von Franz insiste en que la alquimia, lejos de ser una curiosidad marginal o un residuo irracional de épocas antiguas, constituye un lenguaje simbólico que describió con sorprendente precisión procesos internos que hoy siguen actuando en la vida de cualquier individuo. Desde la perspectiva de la psicología analítica, los alquimistas proyectaron en la materia aquello que no podían comprender de sí mismos: conflictos, tensiones, aspiraciones, impulsos destructivos y experiencias de renovación que, siglos más tarde, serían reconocidos como dinámicas propias del inconsciente. Cuando hablaban de disoluciones, de cocción prolongada, de un fuego que purifica o de una sustancia volátil que asciende mientras otra pesada desciende, estaban plasmando imágenes de movimientos internos reales, aunque no contaban con un lenguaje psicológico para describirlos. La psicología analítica retoma ese legado para mostrar que cada una de esas operaciones externas corresponde a un drama interior: el enfrentamiento con aspectos rechazados de la personalidad, la transformación de deseos contradictorios, la lucha entre el impulso que empuja hacia lo concreto y la aspiración que se orienta hacia lo espiritual, o el lento trabajo de integrar aquello que inicialmente aparece como incompatible. En ese sentido, el valor contemporáneo de la alquimia radica en que expone, de manera directa y sin filtros doctrinales, la complejidad de la experiencia humana. Allí donde la cultura moderna tiende a dividir: razón por un lado, emoción por otro, lo consciente separado de lo inconsciente, lo espiritual desligado de lo corporal, la alquimia muestra que esas particiones son ilusorias. Sus imágenes revelan un movimiento continuo entre polos opuestos, una dialéctica que nunca se detiene y que constituye la base misma del desarrollo psicológico. Por eso, al estudiar estas figuras, la psicología analítica no reconstruye un pasado muerto, sino que reconoce patrones que siguen emergiendo en sueños, fantasías, crisis vitales y procesos creativos actuales. La materia prima que los alquimistas buscaban no era un objeto, sino un estado interno en el que las contradicciones aún no se han fijado y donde es posible iniciar una transformación profunda. Ese mismo estado aparece hoy cuando una persona atraviesa un conflicto que la obliga a suspender certezas previas y a contemplar aspectos desconocidos de sí misma. La alquimia, reinterpretada desde esta perspectiva, se convierte en una cartografía de la transformación psíquica. Describe el descenso necesario hacia zonas oscuras, la tensión prolongada entre fuerzas contrarias, el surgimiento de nuevas imágenes que reorganizan el sentido de la vida y, finalmente, la integración de elementos antes separados. Por ello, no pertenece al pasado como una curiosidad erudita, sino que continúa manifestándose cada vez que un individuo enfrenta un cambio profundo, se ve impulsado a confrontar su sombra o experimenta la búsqueda de una unidad interior perdida. En esa continuidad entre símbolos antiguos y vivencias contemporáneas reside la razón por la cual la alquimia sigue siendo, para la psicología analítica, un testimonio vivo del proceso humano de transformación. Desde las primeras páginas se plantea que este campo fue redescubierto a partir de la observación empírica de Carl Gustav Jung, quien encontraba en los sueños de algunos pacientes símbolos que no lograba descifrar hasta que, al consultar manuscritos antiguos, advirtió paralelos sorprendentes entre las visiones oníricas modernas y las imaginerías alquímicas. Cuando Jung comenzó a observar que muchos de sus pacientes soñaban con imágenes que no podían explicarse a partir de su historia personal ni de la cultura inmediata, surgió una inquietud que lo llevó a investigar más allá de los límites habituales de la psicología de su tiempo.
En esos sueños aparecían serpientes que se devoraban a sí mismas, aves que renacían del fuego, reyes y reinas que debían unirse para dar origen a una sustancia nueva, figuras luminosas que emergían de zonas oscuras o metales que cambiaban de forma bajo la acción del calor interno. Nada de esto coincidía con los grandes relatos religiosos o literarios que él conocía bien. Fue entonces cuando, siguiendo una intuición, comenzó a revisar manuscritos alquímicos medievales y renacentistas, muchos de ellos escritos en un lenguaje críptico y acompañados de imágenes simbólicas destinadas a iniciados. La sorpresa fue inmediata. Aquello que aparecía espontáneamente en los sueños contemporáneos se encontraba reproducido casi punto por punto en los tratados alquímicos. Para la psicología analítica, este descubrimiento no fue anecdótico. Mostró que los sueños podían ser portadores de una sabiduría que no proviene de la conciencia individual, sino de estratos más profundos de la psique. Las imágenes que los alquimistas habían utilizado para describir sus experiencias con la materia resultaban ser las mismas que emergían en las visiones nocturnas de personas modernas que jamás habían leído un texto alquímico. Esta coincidencia sugería, como señala Marie-Louise Bonfrance, que la alquimia no es un conjunto de metáforas inventadas, sino un lenguaje que brota de una experiencia estructural de la psique humana. Cuando un alquimista hablaba del mercurio que fluye entre contrarios o del dragón que guarda el tesoro interior, estaba describiendo, sin saberlo, los mismos movimientos profundos que hoy se manifiestan en sueños como etapas de un proceso de individuación. La revisión de estos manuscritos permitió comprender por primera vez la lógica interna de esas imágenes. No eran invenciones fantásticas ni delirios esotéricos, sino representaciones simbólicas de procesos que aún hoy pueden observarse en sueños, crisis vitales y transformaciones profundas. Allí donde la psicología tradicional veía simples residuos del día, Jung vio la huella de una actividad psíquica milenaria que continúa viva. Los alquimistas, al trabajar con metales, vapores y hornos, ofrecieron una metáfora precisa del modo en que la psique se transforma cuando entra en contacto con sus contenidos inconscientes. Bonfrance retoma este hallazgo para mostrar que el paralelismo entre sueños modernos y símbolos alquímicos no se reduce a una curiosidad histórica. Se trata de un puente entre épocas, un testimonio de que los seres humanos seguimos atravesando los mismos conflictos básicos, tensiones entre impulso y contención, entre destrucción y creación, entre lo que quiere elevarse y lo que insiste en descender. Cuando estas tensiones se intensifican, la psique recurre a un repertorio simbólico que ya había sido registrado por la alquimia, porque se trata de un lenguaje que expresa contradicciones fundamentales. Así, la consulta de aquellos manuscritos antiguos reveló que las imágenes oníricas actuales son herederas de una tradición simbólica que, aunque olvidada en su forma original, permanece activa en la vida interior contemporánea. El sueño moderno repite, sin saberlo, lo que el alquimista figuró hace siglos, el drama de una transformación que exige descender a lo oscuro, sostener el conflicto de los opuestos y permitir que de esa tensión surja una nueva organización de la vida psíquica. A partir de ese asombro inicial se abre la pregunta que atraviesa toda la obra. ¿Por qué la alquimia, y no la mitología o la religión tradicionales, parece hablar tan directamente a la experiencia inconsciente del presente? Bonfrance responde señalando que la alquimia trabajó con materiales aún no moldeados por grandes sistemas doctrinales. Sus símbolos no fueron filtrados por instituciones ni por siglos de exégesis, sino que emergieron de prácticas individuales, de experimentos solitarios, de visiones que no contaban con un marco interpretativo estable. Por eso su resonancia resulta tan inmediata. Las primeras conferencias se concentran en la tradición griega. Allí se examina la figura de Isis como portadora del conocimiento secreto. El relato del ángel que le entrega la clave de la transmutación sirve para mostrar cómo la sabiduría natural pasa del ámbito celeste a una figura femenina que encarna la capacidad de mediación entre lo invisible y lo humano. Este traspaso no es un detalle mitológico, sino la expresión simbólica de un movimiento dialéctico. Un conocimiento que, retenido en la abstracción espiritual, resulta estéril, pero que, al descender a la matriz femenina, la materia como madre, contenedora y generadora, inaugura un proceso creativo.
La autora subraya que esta figura femenina se vuelve decisiva en momentos finales de ciertas civilizaciones, cuando lo patriarcal se agota y emerge una inversión de polaridades. Así, Isis aparece como símbolo de renovación en un tiempo de transición, y ese patrón reaparece en múltiples culturas. En las secciones dedicadas a la alquimia árabe se profundiza en la estructura de la prima materia, ese estado originario que se describe como un caos portador de todas las posibilidades. En su análisis, von Franz destaca la tensión entre dos componentes fundamentales: el azufre rojo, que representa la fuerza activa, el impulso direccional, la energía que empuja hacia una realización concreta, y el alma alada, o sustancia volátil, que tiende a elevarse hacia estados más sutiles del ser. Esta oposición encarna una dialéctica permanente. Lo que impulsa hacia lo terrenal y concreto se enfrenta con lo que busca ascender hacia la espiritualización. Ninguno de los dos polos puede suprimirse sin consecuencias. Si predomina la fijación en lo material, surge la crudeza de la literalidad. Pero si se exalta sin freno la volatilidad espiritual, aparece la disociación. Para la autora, la alquimia comprendió que ambos movimientos debían integrarse, y ese entendimiento resulta un aporte imprescindible para abordar conflictos contemporáneos entre deseo, deber, impulso o trascendencia. A lo largo de las conferencias, se insiste en la necesidad de cocinar los impulsos, un proceso lento comparable a mantener una sustancia en el recipiente sellado hasta que sus vapores revelen su sentido profundo. En clave psicológica, esto significa mantener la atención sobre los afectos conflictivos sin reprimirlos ni actuar compulsivamente, permitiendo que se transformen y generen imágenes que muestran lo que realmente buscan en el interior de cada individuo. La autora ejemplifica este proceso con situaciones clínicas donde la depresión, la dependencia o la excitación erótica no se interpretan como fallas a corregir, sino como materia prima que exige ser elaborada para que revele su estructura simbólica. La alquimia, en este sentido, ofrece un mapa sorprendentemente exacto del trabajo interno que conduce a una integración más amplia de la personalidad. Las últimas conferencias se centran en Aurora Consurgens, un texto atribuido a una experiencia religiosa inmediata y que Jung consideraba de enorme valor por su carácter visionario. Allí se despliega una imaginería donde la sabiduría divina aparece feminizada como sapientia o sofía, figura que participa tanto de lo celeste como de lo terrenal. Esta presencia femenina complica la teología tradicional, que intentó asimilarla al Espíritu Santo o al alma de Cristo, pero que nunca pudo eliminar del todo su carácter autónomo. Von Franz muestra que esta tensión es la expresión simbólica de otra dialéctica fundamental, la necesidad de integrar lo femenino como dimensión espiritual plena, sin reducirlo a la pasividad o a la mera receptividad. En Aurora Consurgens, la unión de contrarios, sol y luna, espíritu y materia, lo diurno y lo nocturno, surge como una exigencia interna que no puede resolverse mediante dogmas externos, sino por medio de una experiencia transformadora. En el análisis que Marie-Louise von Franz realiza de Aurora Consurgens, uno de los puntos más reveladores es la manera en que este texto visionario introduce, con absoluta naturalidad, una figura femenina que no es auxiliar ni marginal, sino portadora de una sabiduría divina autónoma. La sapientia, o sabiduría, aparece como una entidad viva que participa del orden celeste y del terrenal al mismo tiempo, y cuya voz reclama ser escuchada como autoridad espiritual plena. Von Franz explica que esta irrupción de lo femenino no responde a un deseo estético ni a una ornamentación teológica, sino a una necesidad interna del proceso psíquico. Cuando la vida espiritual se polariza excesivamente hacia imágenes masculinas, ley, forma, trascendencia pura, se produce un empobrecimiento simbólico que deja fuera dimensiones vitales como la nutrición, la encarnación, la circularidad, la renovación y la relación. El símbolo femenino aparece entonces como contrapeso indispensable para restablecer un equilibrio perdido. En ese contexto, la autora observa que la tensión entre lo masculino y lo femenino, y por extensión, entre cualquier par de contrarios, no puede resolverse a través de definiciones dogmáticas. Las instituciones religiosas medievales intentaron absorber la figura de la sapientia, asignándole un lugar subordinado, identificarla con el Espíritu Santo, con el alma de Cristo o con algún aspecto derivado de la divinidad masculina. Sin embargo, estas operaciones teológicas nunca lograron sofocar su autonomía.
porque la fuerza simbólica que porta no procede de la doctrina, sino de la experiencia interna. Cuando el símbolo femenino irrumpe, lo hace para señalar que lo espiritual no puede limitarse a ascender, abstraerse o separarse del mundo. Requiere también descender, encarnarse y transformarse en contacto con la materia viva. En Aurora Consurgens, esta demanda se expresa mediante una serie de uniones simbólicas: sol y luna, espíritu y materia, luz del día y profundidad de la noche. Estas imágenes no describen un ideal armónico ya logrado, sino un proceso dramático que atraviesa conflictos, desgarros y mutaciones profundas. La unión de contrarios no es una metáfora conciliadora, es una exigencia estructural. Allí donde predomina uno de los polos, por ejemplo el impulso ascético puramente espiritual, surge una descompensación que se manifiesta en síntomas, visiones perturbadoras o rigideces morales. De igual modo, cuando la materia absorbe toda la energía, en forma de literalidad, impulsividad o estancamiento, se pierde la dimensión trascendente y el proceso se detiene. Von Franz subraya que esta dialéctica no puede resolverse desde afuera. No hay doctrina, mandamiento ni definición teológica capaz de integrar auténticamente los opuestos. La integración solo puede darse como experiencia transformadora, donde el individuo atraviesa un proceso de cambio que involucra tanto el reconocimiento de su propia sombra como el descubrimiento de nuevas posibilidades internas. Aurora Consurgens presenta esa transformación como la aurora que surge después de la oscuridad, un momento en el que la luz no borra la noche, sino que nace precisamente de la tensión entre ambas. El amanecer simboliza el punto exacto donde dos fuerzas en apariencia incompatibles se encuentran para dar origen a algo nuevo. En este sentido, lo femenino en Aurora Consurgens no es un atributo más, sino la encarnación de la capacidad de unir, de mediar, de contener tensiones que la conciencia racional tiende a separar. Representa el aspecto de la psique capaz de sostener el conflicto sin precipitarse en soluciones simplistas. Por eso, la sapientia aparece como figura que abraza simultáneamente lo alto y lo bajo, lo luminoso y lo sombrío, y que guía el proceso hacia una totalidad que no elimina los opuestos, sino que los mantiene en un vínculo vivo y fecundo. Así, la lectura que von Franz hace de este texto muestra que la unión de contrarios no es un ideal místico, sino una estructura profunda del crecimiento interior. Allí donde el alma humana busca una transformación real, inevitablemente debe enfrentar la dialéctica entre sus fuerzas antagónicas. Solo cuando esa tensión es vivida, elaborada y sostenida, surge la posibilidad de una integración que no depende de fórmulas externas, sino de una experiencia íntima de renovación. En ese punto, y solo en ese punto, lo femenino adquiere su pleno valor espiritual, no como complemento de lo masculino, sino como principio fundamental en el movimiento que conduce a la totalidad. El análisis minucioso del texto revela que cada imagen funciona como una condensación de fuerzas en conflicto: el rey y la reina que deben unirse, el dragón que devora y regenera, el fuego que destruye pero también da forma, el vapor que asciende mientras la sustancia pesada insiste en descender. Esta estructura de oposiciones no busca resolverse en la anulación de un polo, sino en una integración que produzca algo nuevo, análogo a la piedra filosofal. Así, la autora muestra que la alquimia no pretendía simplemente obtener oro literal, sino una realización total del ser humano, capaz de articular aspectos aparentemente incompatibles. A lo largo de toda la obra, el tono dialéctico es constante. No se presenta una doctrina acabada, sino un itinerario que avanza mediante tensiones: espíritu y cuerpo, acción y contemplación, impulso y forma, ascenso y descenso. Cada capítulo invita a comprender que la contradicción interna no es un obstáculo, sino el motor mismo del proceso transformador. De este modo, Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology, Alquimia, una introducción al simbolismo y la psicología, se convierte en una guía extensa, compleja y profundamente sugerente para un público que busca entender cómo las imágenes del pasado siguen vivas en la experiencia contemporánea. La alquimia en esta lectura deja de ser un residuo arcaico para aparecer como una tradición que, al indagar la naturaleza de la materia, iluminó también la estructura del alma humana y abrió un diálogo que continúa vigente.